Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva emisión de Huellas 2021, Huellas de los 90, un Huellas donde otra vez tenemos la posibilidad de escuchar y de ver a los protagonistas de esta década en acción. Y hoy con 3 temas que seguramente les van a resultar muy interesantes. El primero de ellas tiene que ver con una visita de un dirigente muy importante del radicalismo de la época, estamos hablando de la década del 90, el doctor Miguel Ortiz Pellegrini. Arturo Ortiz Pellegrini, que era diputado en ese momento, y él llega a San Francisco en el año 1993, en vísperas, ¿no es cierto?, de comenzar a trabajarse para la reforma constitucional, que fue la última que tuvimos en la Argentina, del año 1994. Representaba al alfonsinismo Ortiz Pellegrini en una provincia gobernada por el radicalismo, pero el radicalismo de línea Córdoba, digamos, claro, que encabezaba Angelós. Claro. Eduardo Angelós, y en San Francisco el gran referente era Mario Bruch. Exactamente. Mario Bruch, que fue después candidato a intendente también en San Francisco, fue senador, fue diputado nacional. Diputado nacional también, sí. Bien, Ortiz Pellegrini llega entonces aquí en el marco de una serie de conferencias que le estaba dando en la provincia, con una postura crítica hacia algunos puntos que había planteado el Ejecutivo Nacional para la reforma constitucional del año siguiente. Entonces, lo interesante de esta nota de Ortiz Pellegrini es la actualidad que tienen los conceptos, porque son temas que se siguen hablando el día de hoy. Lo que él critica son puntos que también cíclicamente la oposición critica a los oficialismos. Entre ellos, el primero que vamos a escuchar es cuando él habla sobre la inseguridad jurídica que tenía el país. ¿Por qué tenía inseguridad jurídica? ¿Qué significaba esa inseguridad? Que precisamente uno de los puntos era: no venían inversiones extranjeras al país porque acá no se le da seguridad jurídica. Hoy se dice una cosa, mañana se hace otra. Los cambios demasiado frecuentes en las reglas del juego. Exactamente. Entonces él plantea que uno de los temas era esto es lo que vamos a escuchar ahora. Una charla. Quisiera que nos cuente respecto de la disertación que usted va a llevar a cabo hoy. Vamos a conversar sobre la seguridad jurídica en Argentina, un poco sobre la realidad política y jurídica también, está muy entrelazada, y seguramente también sobre la reforma constitucional.
En este plano un poco de una Argentina bastante distinta respecto al gobierno del presidente Menem, en el cual hay muchas cosas que se han aprobado por decreto, ¿cuál sería entonces, cómo encajaría este tema de la seguridad jurídica? En dos palabras, la seguridad jurídica es casi una contradicción, porque el derecho está precisamente para eso, para dar certeza. Cuando hay inseguridad es porque la gente no sabe qué pasa y porque no sabe qué va a ocurrir al otro día, porque hay imprevisibilidad. Cuando usted tiene un presidente que en vez de mandar proyectos de ley al Congreso de la Nación, sanciona decretos llamados de necesidad y urgencia, pero que son verdaderas leyes, que en algunos casos modifican leyes, lo que ha creado es una fuente nueva de generar legislación. Esto era un poder que tenían los reyes, y que precisamente para eso nació el Congreso, para quitarle el poder a los reyes, que hacían decretos que se llamaban pragmáticas sanciones en el caso de los Borbones, que gobernaban cuando éramos una colonia, y después pasaron a hacer leyes cuando pasaban por las Cortes. Bueno, los decretos de necesidad y urgencia son las pragmáticas sanciones de los reyes del siglo XIV. Y la Argentina está hoy día siendo gobernada con estos instrumentos del siglo XVIII. Por eso hay que, cuando se dice que vamos hacia adelante, yo diría que hay un error de dirección al menos, porque el sistema de los decretos de necesidad y urgencia es el sistema de las monarquías del siglo XVIII. Se ha dicho en muchas oportunidades que el tema de que no haya empresas extranjeras que inviertan en la Argentina es por la falta de seguridad jurídica. ¿Realmente sería que nuestro país tiene esta imagen frente a los países europeos, por ejemplo, donde Argentina tiene intereses de que pongan fábricas en nuestro país? Y tiene mucho que ver, porque cuando usted hace transacciones judiciales y no saben si las leyes que rigen en un país van a ser respetadas luego por los tribunales, tampoco tiene seguridad de hasta qué punto se va a respetar su inversión. Cuando tiene una Corte Suprema que ha sido calificada de adicta hasta por el propio ministro de Justicia de la Nación, cuando ha dicho hace pocos meses de que es adicta a un programa, y bueno, uno no sabe de que es difícil de que la Corte Suprema defienda los derechos de los ciudadanos. Pareciera que está para defender los derechos del poder. Otro de los temas que tenía mucha vigencia en aquel momento, y que también la tiene ahora, y que aborda Ortiz Pellegrini en esta nota, Arturo, tiene que ver con los desalojos. Claro, las usurpaciones que se hacían. No eran de los terrenos, como se está comentando en estos tiempos, ¿no es cierto?, que son grandes usurpaciones, sino de domicilio, de propiedades. Claro, propiedades individuales. Propiedades individuales, que era bastante común que algunas personas que no tenían vivienda y otros que aprovechaban la circunstancia también ocupaban algunas viviendas. Entonces se planteaba una dura lucha legal para conseguir el desalojo de una propiedad usurpada. Y Ortiz Pellegrini habla también precisamente de este tema, y porque algunos querían como darle una intervención al presidente de la Nación, que en ese momento era Carlos Menem. Claro. Y Menem un poco como que intervenía en todas las cosas que podía, estaba presente o se lo consultaba a Menem. Entonces él critica ese recurrir tan frecuente al presidente, y decía que después ya de los indultos que había estado dando, dice, lo único que le faltaba al presidente en ese momento era dictar condenas también, porque trataba temas del Ejecutivo, cuestiones legales, temas judiciales, todos los temas pasaban por el presidente. Y dice, acá lo único que le falta es que dicte condenas también. Así, entonces esa es la crítica que hace en este párrafo que vamos a escuchar ahora de Miguel Ortiz Pellegrini en 1993. ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, su opinión del tema de los desalojados? ¿Cuál sería la solución para esto? Porque, bueno, de repente esa gente a lo mejor infringe la ley al entrar en una vivienda que no le corresponde, pero alguna solución hay que darle. Seguro, hay que darle la solución. En el caso de los que se irrumpen y cometen delito de usurpación, hay que ir al juez para que inmediatamente los desaloje. Lo que no hay que ir es al presidente para que ordene nada. El presidente no tiene atribuciones judiciales, porque lo único que falta es que ya dicte condenas, ya ha dictado indultos que son verdaderas amnistías. Entonces, si ahora también dispone de cómo va a desalojar las casas, prácticamente el sistema institucional argentino empieza a temblar. Tienen que ir a los jueces y hacer eficaces la tarea de los jueces, que lo desalojen inmediatamente. El presidente debe cumplir la Constitución
y no avasallarla diariamente como es lo que ocurre. Y para cerrar esta interesante entrevista que se le realizaba en San Francisco a Miguel Ortiz Pellegrini, bueno, el tema en boga en aquel momento que era la reforma constitucional, Arturo. Claro, la reforma constitucional, de la cual el intendente de San Francisco entonces, que era Jorge Luis Bucco, fue convencional constituyente, claro, en Santa Fe. Recordemos que por una tradición todas las reuniones de las comisiones convencionales constituyentes se realizan en Santa Fe en razón de que es la cuna de la Constitución de 1853. Exactamente. Incluso cuando se hizo la reforma del año 58 también se hizo en Santa Fe, o sea, tradicionalmente se concurre en Santa Fe a hacer esa reunión. El común de la gente veía en la reforma de la Constitución la posibilidad de darle al presidente la reelección, algo que no existía hasta entonces. Recordemos que cuando Alfonsín fue elegido presidente en 1983, pues, se eligió por 6 años. Por 6 años sin reelección. Carlos Menem, fue en el año también. 89, fue elegido también por 6 años sin reelección. Estaba transcurriendo ese mandato en este momento. Estaba transcurriendo ese mandato. Y eso era lo que objetaban mucho, porque él había sido elegido no para ser reelegido, pero bueno, ahorita esas cosas que tiene la política. En el año 94 se pone el periodo de 4 años con una reelección consecutiva, con la posibilidad de una reelección consecutiva, que era lo que se le quería negar a Menem. Que se apruebe eso, pero que sea para el próximo presidente. Y él la tomó para él, por eso Menem estuvo desde el año 89 hasta el año 99. Completó su mandato de 6 años y después un segundo periodo de 4. Uno de 4. Bien, el tema es que Ortiz Pellegrini dice que, bueno, como que la gente veía eso como tema central, cuando dice lo importante acá estaba en qué manejo político se iba a hacer del interior del país después. Y estaba incluido algo que en realidad después no prosperó, era la regionalización del país. La regionalización del país es un tema que se puede abordar también ya en otro momento y que a muchos economistas los entusiasma y les interesa, que es sumar provincias creando regiones para que económicamente tengan un Producto Bruto Interno similar todas las provincias, de modo tal que todas las provincias o todas las regiones, de modo tal que haya una equidad en la producción que tienen y en los beneficios que obtienen cada una de las provincias, de cada una de las regiones. Es algo que se debatió mucho tiempo, se estudió un montón de veces, pero nunca se aplicó, porque al crearse una región, ocurre que alguien va a perder autoridad sobre determinados territorios y nadie quiere perderla, entonces no prospera por esto. Y en la reforma de la Constitución del 94 se pensaba incluir este tema de la regionalización, donde se iban a incluir provincias en cada región, pero por sobre los gobernadores que cada provincia iba a elegir, iba a haber una figura de una personalidad nombrada por el presidente que iba a administrar la región. Entonces esto era algo muy criticado, porque en definitiva dice, ¿para qué estaban los gobernadores si arriba tenían una persona que iba a estar, y designada, no elegida, sino designada, que iba a elegir? Esto es lo que aborda entonces acá Miguel Ortiz Pellegrini. Sí, importantes pero son tétricos. Por ejemplo, se crea el sistema de la regionalización, que crear grupos regionales de distintas provincias con una especie de supergobernador, que convertiría a los gobernadores en gerentes al mando o obedientes de un supergobernador designado por decreto por el presidente, que tendría incluso facultades en materia impositiva y de distribución de la coparticipación. Lo que vendría a anular, digamos, el voto de la gente, porque en realidad si lo designa el presidente... Y lo que vendría a anular incluso el sistema federal argentino. Fíjese, este es uno de los temas que está planteado en esta reforma clandestina que está tratando el bloque justicialista, pero esto no sabe el país. Por ejemplo, se amplían las causales de intervención a las provincias. Se legisla como un capítulo específico los decretos de necesidad y urgencia como una forma de legislación. Digamos que se desdibuja la República. A mí me parece que retrocedemos a gobiernos autoritarios muy parecidos a los del siglo XVIII.
antes de la Revolución Francesa. ¿Qué opinión le merece el tema de lo que está ocurriendo con los periodistas, todos estos ataques a la prensa? Forma parte de la misma situación. Hay una actitud autoritaria que no consiente que en una sociedad diversa debemos tolerar. Entonces hay patotas sin duda amparadas por un poder oficial, no se sabe cuál es, pero no hay duda que es un poder oficial. Si hay un señor que es un patotero profesional y que lo ves al presidente, bueno, no cualquiera entra a la Casa de Gobierno. Cambiamos de tema en esta edición de Huellas y venimos a una institución local, el Hospital Iturraspe, que en esta época, como en varias otras épocas de su historia, antes de los años 90 y después también, ha ido sufriendo una cantidad muy importante de reformas, de adaptaciones a las nuevas exigencias. Arturo, de eso habla esta nota que vamos a presentar. Sí, son imágenes, son nada más que imágenes que estamos viendo en este momento, que nos muestran cuáles eran las instalaciones y cómo estaban en el proceso de demolición las viejas instalaciones del Hospital José Bernardo Iturraspe. Claro. En un proceso de cambios del edificio y de modernización. Hay que tener en cuenta que el edificio del Hospital Iturraspe se inauguró en 1916, el viejo edificio. Claro, exactamente. Pero se había terminado de construir como en el año 13, 14. Entonces era ya una obra muy antigua, muy buena en su momento, pero que ante el paso del tiempo... Las nuevas exigencias, las mayores exigencias. Todos los protocolos sanitarios fueron cambiando con el tiempo y cambió la tecnología, la forma de tratar a los pacientes, en fin, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la salud que, por suerte, el Hospital Iturraspe de San Francisco siempre se fue actualizando en la medida de lo posible, y mucho más desde los años 60 en adelante. Claro. Ya en los últimos 60 años, digamos, los cambios han sido muy importantes. Los distintos gobiernos que tuvimos en la provincia le prestaron mucha atención al hospital, porque el hospital es provincial, con gestiones, evidentemente, de cada uno de los intendentes, que siempre ha estado pidiendo. Yo recuerdo haberlo leído, ¿no es cierto?, allá en los años 50, una de las grandes luchas de la gente que protegía el hospital y que trabajaba para el hospital era tener un camino pavimentado. Claro, un acceso pavimentado. Imagínate vos, ¿no? Porque era imposible llegar en tiempos de lluvia hasta el hospital. Claro. Estaba muy lejos de lo que era la parte más céntrica de San Francisco. Entonces eso se consigue, sí, en la década del 50. Ahí se hace la pavimentación de San Lorenzo y de la calle Uruguay. Entonces ese recorrido, bueno, eso fue ya una gran cosa, porque ahí facilitó que las personas lleguen desde la ciudad al hospital. Y el edificio, digamos, la parte que empieza a ser moderna, digamos, del edificio es de los años 70, me parece. De los años 70, claro. Precisamente eso comienza por allá en la época de Planels. Claro. Y la continúan luego Dietrich, exacto, Lamberghini, ¿no es cierto? Todos los intendentes que hubo durante el tiempo del proceso, del 76 al 83, continuaron con las obras del hospital, y luego también, ya en los 80, con las nuevas autoridades, también se continuó. Y precisamente en este momento del año 93, que nosotros estamos viendo lo que es la demolición del edificio, ya estaba todo el plan de la construcción del actual hospital, del hospital que conocemos hoy. Del hospital que conocemos hoy, que en la actualidad y recientemente volvió a ser cambiado. Claro, se le han agregado una cantidad de metros cubiertos y de nuevas prestaciones. Sí, incluso con otras comodidades que no tienen que ver únicamente con la parte de salud, sino la parte del estacionamiento, en los ingresos, cuestiones de seguridad. En fin, hay que tener en cuenta también porque el hospital trabaja muy en vinculación con el hogar de ancianos Carrá, que está al lado. Exacto. Entonces, por suerte, eso es algo que se ha mantenido con el tiempo.
queríamos reflejarlo, ¿no es cierto?, Sí. en esta nota, para que... La ciudad siempre colaboró a través de las cooperadoras, que normalmente han sido muy activas, Siempre, ¿no es siempre, cierto? siempre. Y está bueno esta nota porque nos muestra que esta actualidad del Hospital Iturraspe, que es una actualidad interesante, tiene una historia. Por supuesto, ¿no es cierto? una evolución. Y forma parte de un proceso, ¿no es cierto? Claro. Y no, no es que viene un gobierno y lo hace. Y después queda. Y se acabó, y ahí se termina todo. No, esto fue un proceso que vos señalaste. Arranca en 1916 con una gran contribución de ciudadanos. ¿Sí? Y después la familia Iturraspe, que fue la que puso, que ¿cierto?, puso en homenaje a José Bernardo Iturraspe, exacto, precisamente. Acá como en Santa Fe. En Santa Fe también está el Hospital Iturraspe. Y después el aporte de los ciudadanos a través de las comisiones, fundamentalmente de damas al principio, y después la comisión cooperadora. Bueno, toda esa historia es importante rescatarla porque nos deja la idea de un proceso, no de algo que se generó por generación espontánea. Para nada. Mucho trabajo. De mucha gente. De mucha gente a lo largo de muchos años. Sí, muchas discusiones, Claro. o sea, tampoco fue sencillo, o sea, digamos, es algo dinámico, como se dice hoy Exacto. día, es algo dinámico porque permanentemente exige cambios. Y con el tema de la salud también, porque cambió todo, lo de la tecnología, y tenés que tenerla lo más actualizada, porque de alguna manera también, quien va al hospital, obviamente, tiene un muy buen servicio, pero además espera, ¿no es cierto?, tener ese buen servicio. Claro. Y por suerte, bueno, dentro de todas las posibilidades, lo consigue. Así que esta es un poco la idea de este repaso a ese momento, ya también como de 30 años atrás, de los cambios que hubo en el hospital. Tercer y último tema de esta emisión de Huellas, donde vamos a abordar un tema que tiene que ver con la música, que tiene que ver con una discapacidad como es la ceguera, Arturo. ¿Cómo se pueden vincular estos dos temas? Bueno, esto es a través de una nota que se hizo a un profesor que se llamaba Ricardo Casas. Yo al día de hoy no tengo más referencias de él, pero bueno, dentro del cúmulo de notas que tenemos, ¿no es cierto?, de los archivos audiovisuales en el AGM, surge esta nota y me parece interesante rescatarla, porque probablemente pueda tener continuidad en otra gente, puede que haya quienes aceptaron las clases que daba este profesor, o despierte el interés para que alguien continúe este trabajo que él proponía, que era muy interesante. Y él había desarrollado todo un trabajo con sistema braille, él era vidente, él veía, pero había desarrollado todo un trabajo con sistema braille para que las personas ciegas que deseaban interpretar música, claro, pero leyendo música, leyéndola, claro, leyendo música, no hay muy solo buenos por oído. músicos ciegos, Sí, pero sí. todo de oído. Claro, pero hay algunos que a lo mejor son más exigentes con ellos mismos también y no se conforman con escuchar y reiterar los ritmos, sino también leerlos. Claro. Entonces él desarrolló algo que era muy voluminoso, y leer las partituras. leer las partituras en braille, que dice que era muy complicado, él mismo lo decía, no es sencillo, es un estudio que a la persona le demanda entre 4 y 5 años de actividad. Él lo presentaba acá, ponderaba Cannovi, que es una entidad que trabaja con las personas con dificultades visuales, no solamente con ciegos, sino con personas que también tienen otras dificultades, y planteaba que la dificultad que tenía, lo mismo que él había planificado para que los ciegos puedan leer música, que en Córdoba había una entidad que lo había hecho y ya no lo estaba haciendo en aquel momento, y bueno, da las explicaciones así del caso, que es interesante recordarlo, con Betina Jiménez, ¿no es cierto?, que es el periodista que le hace la entrevista, y donde tenemos la oportunidad de conocer cuál era esta propuesta para mejorar de alguna manera también la calidad de vida de aquellas personas que eran no videntes y que querían dedicarse a la música, no solamente por audición, sino también por su propia experiencia de leer la música. Bueno, esto primero hay que estudiar el sistema braille para poder entender después cuando uno va leyendo. Y, por ejemplo, una vez que terminó el sistema braille, en el caso mío, ser músico.
para poder entender lo que quiere decir después toda la parte de la escritura de musicagrafía braille. Y esto es, hay que sentirlo para estudiar esto, porque, o sea, no cualquiera se dedica a estudiar esto y es bastante complicado, hay que tener mucha paciencia, eso sí. ¿Y cómo están, por ejemplo, escritas las letras? ¿Son símbolos? ¿O son... Sí, son todos puntos, como no sé si se puede ver ahí en el libro, todo en relieve. O sea, el sistema braille se maneja con una serie de 5 puntos y son todos casilleros, se pueden ir combinando los casilleros y bueno, de ahí se van formando las letras y en el caso de la música se van formando las notas musicales, las figuras musicales. O sea, todo lo que sea con respecto a música se van formando a raíz de las letras en braille, ¿no? Nada más que se le da otro sentido, agregando otros signos, ya se puede hacer otra. Supongamos que empezás con un alumno que no lo conoce todavía. ¿Cuáles serían las primeras clases, por ejemplo? ¿Que no conoce el sistema braille? No, o sea, lo primero que tiene que hacer es aprender el sistema braille, porque no hay forma de enseñarle a interpretar la escritura de la musicagrafía braille. O sea, sí o sí tiene que aprender el sistema braille y después de ahí empezar a estudiar música. ¿Y eso de qué manera se hace? Por ejemplo, ¿de qué manera se aprende el sistema braille? Bueno, aquí en San Francisco, Tacannovia, donde hay una profesora que enseña el sistema braille. Y después de ahí sí, hay que empezar y despacito en la parte de música, por el hecho de que el ciego que va a estudiar música tiene que memorizar todo. No puede tener la capacidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de ir tocando, ir leyendo una partitura. Ellos tocan con una mano, por ejemplo, van pasando la mano en la escritura y con la otra mano van tocando. Ellos tienen que memorizar todo, no pueden tocar nada a primera vista. ¿Y cuánto tiempo lleva a aprenderlo? Bastante. Yo estimo que más o menos unos 4 años para aprender toda la musicagrafía braille. Y después para tener la práctica, ¿no? Mucho tiempo y paciencia. ¿Aquí en San Francisco estás dando clases? No, todavía no. Ahora estoy estudiando por ahora. Y después, bueno, ya veremos más adelante cuando termine de estudiar. A ver si se puede dictar clases acá, no vidente. Incluso ahora, bueno, son cosas que a uno le van apareciendo. Estoy diseñando un libro en el cual me lleva mucho tiempo, pero para instruir a profesores videntes para que puedan enseñar a ciegos. Ya sea, en el caso mío, yo, bueno, piano, pero hacer el libro para aquel que quiera enseñar guitarra o que quiera enseñar otro instrumento, ¿no? Sí, según tengo entendido, por ejemplo, en Córdoba había una escuela donde se formaban docentes, o sea, se lo capacitaba para enseñar música braille, pero ya hace como 7 o 8 años lo han cerrado la escuela, o sea que queda en Buenos Aires y no sé, en otras provincias. Y bueno, según tengo entendido, sería el primero en San Francisco y el primero en el departamento de San Justo. Así que bueno, no sé. Sí, no hay mucha gente que se dedique a eso. Te deseamos suerte y bueno, realmente pienso que esto, además de ser curioso, es alentador porque habrá mucha gente que tiene chicos con este tipo de discapacidad y que no va a ser un impedimento, ¿no? Claro, por supuesto, ya por lo menos lo van a tener en San Francisco. Bien, así llegamos al final de esta nueva emisión de Huellas. Esperando que haya sido de su interés, los convocamos para reencontrarnos próximamente. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales.
Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e hidrogrúas.